el mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Divino origen de los números. El primer número. La sucesión eterna de los números en el universo viviente expansivo. La divina evolución de los números. Lo que eran los números celestiales. Sí, hijito. Continuaremos en el divino tema que tanto apasiona a mis hijos investigadores. Me refiero al único origen de los números. Los números son el alfa y la omega de toda creación viviente. Sin número no habría cálculo mental. El número que conoce la criatura humana es solo una microscópica forma de cálculo. Es un microscópico principio de vida en el número. Siendo el número también una criatura viviente. Tan viviente que de él depende el destino de un espíritu. Todo número posee una individualidad numérica. Posee jerarquía espiritual numérica. Todo número es inseparable del espíritu y la materia. Siempre en la eternidad misma está el número, que se expresa en infinitas formas de creación. Todo número evoluciona y se constituye en una grande virtud viviente en el reino de los cielos. Todo número posee inocencia, posee libre albedrío, posee espacio, posee tiempo y posee filosofía. Todo número hace divina alianza viviente con cada espíritu que va a probar una forma de vida en los planetas. Estas divinas alianzas se constituyen según las evoluciones de los espíritus. A cada uno le es dado, según sus obras anteriores. Todo número es un cálculo mental, que pone en juego a todas las virtudes vivientes que gravitan alrededor de todo espíritu. Todo número es una interpretación de una microscópica jerarquía espiritual, que trata por medio del cálculo buscar su propio centro de afinidad creadora. No teniendo todos los espíritus igual evolución, las interpretaciones de los números son infinitas. Y de estas interpretaciones mentales nacen en el espacio infinito colosales mundos, cuya filosofía de vida es el cálculo. Esta divina revelación ya fue anunciada al mundo muchos siglos atrás. Dice la divina parábola, cada uno se hace su propio cielo. En otras palabras, cada uno se hace su futuro destino, según el cálculo que tuvo en la vida. Todo cálculo posee también la divina moral viviente, emanada de los 10 mandamientos. Todo sentimiento es un cálculo que siente. Es viviente. Dentro de un universo, también viviente. Creado por un Dios viviente. La forma inerte de las cosas es una dimensión pasajera. Es una microscópica fase del futuro perfeccionamiento de esas cosas. El exterior es inerte. Lo es, mientras que en el interior bulle colosal actividad. Y microscópicas transformaciones que escapan al poder de penetración del espíritu humano, cuyo cálculo numérico no puede penetrar otros microscópicos cálculos. Pues la dimensión humana es una filosofía que solo vive el presente numérico, sin llegar a adelantarse al desconocido numérico, puesto que aún ignora la ciencia numérica de su propia creación. No se puede perfeccionar en otras dimensiones mientras la criatura no haya desentrañado la propia, porque caería en errores y supuestas teorías, constituyendo dudosas verdades. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. El dibujo celeste indica que de la divina arca de las alianzas salieron todos los números.
Pues la divina arca de las alianzas, que se enseñó en el mundo antiguo, se refiere a los divinos acuerdos llevados a cabo en el reino de los cielos. En estos acuerdos celestiales figuran todas las virtudes vivientes que siente y vive todo espíritu terrenal. El número divino de estas virtudes es 318. Significa que todo número ideado por la criatura humana está subordinado a este número. El número 318 indica las determinaciones numéricas de la Santísima Trinidad en cada número pensante. Quiere decir que en todo el universo expansivo pensante, los números se coordinan según sus propias trinidades en infinito avance de evolución. En cada existencia de unión entre materia y espíritu, es el libre albedrío de ambos el que determina el número pensante. Este número es a la vez una criatura viviente que pidió divina alianza con tal o cual espíritu. Esta alianza es una forma de expresión que se llevará a cabo en determinado espacio, tiempo y filosofía viviente. Y en determinado planeta. Todo poder mental es un número, que trata a la vez de comprender otros números. Ambos son probados. Ambos pidieron perfección en un cálculo determinado, en un hecho materializado. Todo número posee espíritu, y cada número es independiente del otro, y son a la vez un todo armónico, que viven también una existencia como la vive el espíritu. Lo que sucede en cada número es un espectáculo único. Son ellos los que hacen posible el cálculo expansivo del universo viviente. Están en todos y en todas partes. Lo que significa que toda iniciativa que nace de todo espíritu es un número viviente. Significa que mientras más se eleva un espíritu, en su propio número evolutivo, jamás alcanza al Divino Padre. Solo se le acerca. Y al acercársele, se siente más microscópico. Todo número nace de nuevo. Y al reencarnar de nuevo en la materia, se ve impulsado a una nueva jerarquía numérica. Esto se debe a que todo conocimiento se transforma en magnetismo creador. Se transforma en una brillante áurea, de un color muy semejante al brillo que desprende un rubí. Todo número es un divino querubín numeral. Ellos son virtudes vivientes en el reino de los cielos, como lo es toda la creación viviente. Siendo los números infinitos, igual resulta su explicación. Mas, para toda evolución existe una creación original de sus respectivos números. Y para la Tierra, el Divino Padre Jehová le da el siguiente divino principio creador: un número es una trinidad viviente, igual a una divina jerarquía celestial, igual a una infinita división de una infinita línea solar, igual a una evolución que surgió en los soles Alfa y Omega, igual a una alianza de divino cálculo, igual a infinitas alianzas de divinos querubines numerales, igual a una microscópica y expansiva simiente numérica, igual a una divina virtud numérica salida del Uno, salida del Padre, igual a una unión calculada de materia y espíritu, igual a un mismo principio numérico, igual a un mismo retorno con diferente número. Una porción de magnetismo celestial numérico en busca de perfección planetaria. Igual a una prueba de vida numérica. Igual a un número divino calculado para un planeta de la carne. Igual a una jerarquía numeral cuyas causas se remontan al nacimiento de otros soles ya desaparecidos. Igual a una sucesión eterna de cálculos eternos. Una divina luz de conocimiento numeral. Igual a causas de otras causas. Igual a una revelación de existencia de un colosal macrocosmos. Igual a una divina revelación del Cordero de Dios. Igual a una Santísima Trinidad que se revela a un mundo que espera. Un divino juicio con divino cálculo numeral. Igual a iniciación de nuevas matemáticas. Nueva geometría. Igual a un divino principio de nuevo cálculo numeral para nueva carne. Igual a una resurrección numérica en carne ya probada. Igual a una resurrección de carne, el año terrenal 2001. Igual a una nueva filosofía de cálculo numeral nuevo. Igual a iniciación del milenio de paz. Gobierno inicial de las mujeres en la nueva era. Igual a una nueva matemática que demostrará nuevas leyes entre materia y espíritu.
Sí, hijito. Así es. La ciencia celeste invadirá a todo el conocimiento humano. Desde el instante que llega una nueva revelación, llegan nuevas matemáticas, que darán un nuevo y desconocido giro a la evolución humana. Todo adelanto de progreso salido de inteligencia humana es microscópico en relación a lo que presenciará muy pronto el mundo. Lo que jamás han imaginado los materialistas. Y que solo se imaginan los que poseen fe. La divina fe es una virtud viviente propia de los espíritus evolucionados. Espíritus más desprendidos de su propio presente, que instintivamente buscan crear. En ellos el divino germen de creación expansiva es más fuerte que la de los materialistas. Todo espíritu avanzado fue en el pasado espíritu atrasado. Fue materialista. Y los materialistas de hoy serán los espiritualistas de mañana. Todo es eterna experiencia en la creación del Padre. Nadie debe permitir que su propio conocimiento es único. Solo el Padre es único. Y es a la vez el más sencillo y humilde. Todo conocimiento tiene, al igual que la riqueza, un gran riesgo. La de creerse único. Y rechazar grandes verdades que vienen por otros caminos. Por el fruto se conoce el árbol. El Divino Padre se expresa en infinitas formas. Pues en todas partes está. Escrito fue que de todo hay en el rebaño del Señor. Pues Él constituye el todo sobre el todo. Cada creación que nace, sea de materia o de espíritu, allí está el Divino Padre Eterno. Pues está tanto en la materia como en el espíritu. La ciencia celeste que corresponde a la doctrina del Divino Consolador provocará una abismante discusión entre los intelectuales del mundo. Será una prueba espiritual para ellos. Todo intelectual de la tierra es preparado por la educación mundana, por la educación de su propio mundo. La ciencia celeste no está en esta ley. Lo que ella enseña no es de este mundo. Y sin embargo está en el mundo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las leyes todas han salido de una sola causa. La transformación viene hacia las leyes ya conocidas, desde lo invisible hacia lo visible. Desde lo microscópico y silencioso hacia lo material y bullicioso. Todo conocimiento es salido del reino de los cielos. Sale del mismo lugar del que salió todo espíritu. Y al cual llegará de nuevo. Este ir y venir de los espíritus es la causa de sus evoluciones. En todo se aprende. Hasta en el propio movimiento de velocidad con que los espíritus viajan en el mundo celeste. Aunque el espíritu sea un contemplativo. Mientras más evolucionado y adelantado es un espíritu, más comprende y hasta juega con la materia viviente. En el reino de los cielos, todos se comunican entre sí. Materia y espíritu. No se conoce la muerte. La muerte es propia de un sistema de vida llamada carne. Allá, en microscópicos planetitas llamados polvos terrestres. Cuando un espíritu humano de los mundos de la carne llega al reino de los cielos, es divinamente juzgado. Para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor. Pues hay que nacer de nuevo, para acercarse en perfección a Dios. Y si el espíritu humano no ha progresado, debe volver de nuevo a la tierra. A comenzar de nuevo lo que empezó y terminó mal. Se le dice al espíritu humano, del polvo eres y al polvo volverás. O que es lo mismo, saliste de un microscópico planeta y debes volver a él. Todo planeta, por colosal que sea, no deja de verse como un microscópico polvo mirado desde el reino de los cielos. Y los cielos mismos también cumplen la misma ley. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Existen cielos en una cantidad tal como la mente pueda imaginar. Y todos los cielos son divinamente subordinados unos a otros. Cumpliendo eternas leyes que fueron escritas infinitos soles atrás. Todo nace microscópico y termina grande en sentido infinito y relativo. Jamás se cesa de progresar. Nada tiene límite. Solo el Padre conoce lo que todos tratan de conocer. Y cuando los hijos primogénitos conocen un poco más que el resto de las criaturas, sus propias sabidurías les hacen ver
que nada saben en relación al Padre. Hay que nacer de nuevo y en grado infinito para llegar a la conclusión que solo la humildad y la sencillez son las verdaderas reinas en el reino de los cielos. Todas las ciencias vivientes de los infinitos planetas nada son si no cultivan la humildad y la sencillez. He aquí la causa de que ningún rico entra en el reino de los cielos. Se debe a que los llamados ricos no cultivan la humildad ni la sencillez. Escrito está que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios, que es lo mismo que servir a la humildad o a la sencillez. O se sirve a cualquiera filosofía mundana, que pertenece al mundo, al planeta, al César mortal, que nada tiene de eterno. Al contrario, toda gloria terrestre obtiene en sí misma su propia recompensa. La obtiene por adelantado. Pues todo espíritu posee libre albedrío de hacer caso a los divinos mandatos. ¿No saben acaso, los gloriosos de la tierra, que no existe mayor gloria que servir al Divino Padre? Y si lo saben, porque prefieren una gloria efímera, que no será jamás recordada en la eternidad de los tiempos. Toda gloria de los planetas es absorbida por la eternidad de los acontecimientos que ocurren en el infinito universo. De nada sirve al espíritu aferrarse a glorias efímeras, sobre todo cuando la gloria tiene por base la vanidad. No posee el esfuerzo. No tiene el mérito que a todo espíritu se le exige para entrar en el reino de los cielos. Son millones y millones los gloriosos y vanidosos de la tierra que maldicen haber conocido una gloria mundana. Nadie jamás ha entrado en el reino de los cielos si no ha cumplido en forma rigurosa el mandato de los divinos mandamientos. La divina prueba de toda vida se reduce a que el espíritu haya vencido sus propios obstáculos a lo largo de su vida, sin menoscabar la divina moral de los divinos mandamientos. La riqueza jamás hace progresar a los espíritus. Esta filosofía mundana hace que los espíritus se vuelvan cómodos y los aleja de todo esfuerzo. Todas las virtudes vivientes se sienten atrasadas. Y la responsabilidad de ello es el mismo espíritu, que deberá rendir cuenta hasta de sus más mínimos actos realizados en la vida. Al espíritu le fue enseñado que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. ¿Y qué más humildes que los mismos actos realizados por el espíritu? Esto corresponde a la materia misma. La intención que llevaron estos actos representan la espiritualidad de ellos. No existe intención que no sea precedido por acto alguno. La ciencia celeste misma, siendo la nueva revelación, provocará muchas intenciones y muchos actos. Es que hasta en las mismas revelaciones, el Creador prueba a sus espíritus. La vida humana tomada por millonésimas de segundos vivientes es probada. La prueba consiste en la intranquilidad de la conciencia misma. No existe conciencia humana que escape a esta ley. Todos los espíritus humanos pidieron sus propias pruebas y obstáculos que les ha tocado vivir. El premio prometido depende de cómo se vencieron los obstáculos. La manera más perfecta de vencerlos está en el cumplimiento de la divina moral que enseñan los 10 mandamientos. No existe otra moral superior a ellos. A todo espíritu le será pedido de acuerdo a estos mandamientos. Es la única realidad que cuenta en el reino de los cielos. Las demás filosofías moralistas no dejan de ser ilusorias. Todas están subordinadas a los 10 mandamientos. Las mismas llamadas religiones, que son árboles que no plantó el Divino Padre, serán las primeras en ser juzgadas. El Divino Padre juzga a sus hijos como criaturas del universo, como espíritus de la naturaleza. No los juzga como religiosos, pues toda religión es desconocida en el reino de los cielos. Solo se conoce el divino mandato de los 10 mandamientos. Árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz es arrancado. En los mismos planetas, nada que sea mundano ha entrado en el reino de los cielos. Y no existe más mundano que las llamadas religiones, pues son del mundo. Son interpretaciones erróneas de la palabra del Señor. Son ciegos guías de ciegos. Es decir, transmiten el error, la ignorancia
y la adoración material. A todos aquellos que buscan la verdad. La roca del egoísmo humano, cuenta deberá rendir. Y debe hacerlo públicamente. No podrá ya hacer cosas ocultas, como tradicionalmente acostumbra hacerlo. Malditos del egoísmo. ¿Creéis ser los únicos que poseéis la verdad? La verdad está en los humildes, y no en las sectas que comercian con mis leyes, que engañan y se burlan de la divina fe, de la inocente fe, que no necesita de templos materiales. El único templo eterno, el que jamás se reduce a polvo, es el templo de una vida de trabajo. Es el mérito espiritual de cada uno. Es el esfuerzo que le fue encomendada a toda criatura, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los demás templos se reducen a polvo. Pues jamás el error sobrevive a la divina ley. Solo es probado. La divina realidad convive con el error, pero no se confunde con él. Pues ambos tienen libre albedrío propios. Y cada uno vuelve a donde deben de volver. El uno a la eternidad, el otro al olvido. Siempre sucede así en los mundos imperfectos, en los mundos de la carne. Así ocurrió en planetas terrestres que nacieron a la vida muchísimo antes que naciera éste. Y así sucederá por siempre jamás. Todo mundo en su prueba de cierto tipo de vida alterna su propia experiencia con cierto tipo de error. Es una lucha propia de toda evolución principiante. La lucha entre el bien y el mal es microscópica en los planetas de la dimensión humana, pero se torna gigantesca y abismante en otros puntos del universo, donde existe la guerra de mundos colosales, guerras galácticas, donde se ven poderes destructores que llenarían de pavor a los monitos de la carne. Son herencias dejadas por otros demonios, de poderes tan grandes que el Satanás conocido en la tierra resulta ser un microbio, un demonio desconocido en la mayor parte del universo. Esto se debe a que la Tierra y su filosofía pertenecen a un microcosmos, es decir, un planeta microscópico, un mundo polvo. Y los colosales mundos de dimensiones que escapan a la mente humana pertenecen al macrocosmos, o mundos mayores. Pero en mi creación no existe el límite. Existe la eterna expansión viviente. Y es así que los colosales mundos con sus gigantescas criaturas son enanitos. Son microbios en comparación con otras. Y estas con otras. Y así nos remontamos hasta donde la mente pueda imaginar. El universo expansivo pensante se da su propio avance. Se construye a sí mismo sus propios futuros mundos. Se hace su propio cielo. Esto se debe a que toda criatura pensante posee desde su nacimiento en las lumbreras solares todas las potencialidades de sus futuras galaxias. Es un constructor de mundos que duerme. La muerte del cuerpo físico no es más que una transformación. Es un cambio momentáneo de envoltura. Debe nacer el espíritu en otra envoltura de carne, para que toda enseñanza en cada mundo se vuelva brillante, e ir adquiriendo el espíritu poder sobre la eternidad misma. Todo poder creador se multiplica a medida que el espíritu se va desprendiendo de toda ignorancia. Va avanzando hacia un infinito que lo siente y que no tiene fin. Todo avance espiritual es según las obras realizadas. No se puede servir a dos señores, pues la divina verdad es una y la divina ley no se divide. Solo el demonio divide, y se divide a sí mismo, porque siempre cae en el error. Las filosofías ilusorias de la humanidad son avanzadas microscópicas de Satanás. Tienen por objeto demorar la entrada de los espíritus al reino de los cielos. Si todo espíritu humano sabe por ilustración que solo los humildes y sencillos entran en el reino de los cielos, ¿por qué ingresa a sociedades que tratan de deslumbrar y apocar a los humildes? La respuesta a esto la encontrarán los mismos espíritus en sus propios remordimientos. Y será en medio de un llorar y crujir de dientes. Pues todo condenado divide a su propia familia, que creyeron vivir la felicidad.
Lástima que la felicidad mundana está cimentada en una ilusión, que no observó el estricto cumplimiento de mis divinos mandamientos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos presentado Ciencia Celeste.